Era una cálida noche de primavera en el pequeño pueblo de Ronda, cuando Carlos percibió por primera vez el silencio que reinaba en la casa de su suegra. Su esposa, Isabel, estaba de viaje por trabajo, los niños ya dormían plácidamente, y solo el tic-tac constante del viejo reloj de pared llenaba la estancia con su ritmo pausado. Carlos tenía la intención de acostarse temprano, pero un leve tintinear proveniente de la cocina captó su atención. Allí estaba Carmen, su suegra, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Sostenía una copa de vino tinto, casi vacía, y su mirada se perdía distraídamente hacia el jardín iluminado por la luna. Llevaba un vestido vaporoso color marfil que rozaba sus rodillas, combinado con unos zapatos de tacón bajo, elegantes pero cómodos, y un delicado collar de plata que brillaba levemente con la luz tenue. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado, dejando escapar algunos mechones que enmarcaban suavemente su rostro, otorgándole un aire de misterio casi irresistible. No podía dormir, murmuró, apenas audible, al notar la presencia de Carlos. Él asintió, sin palabras, y sirvió una copa para sí mismo. Se sentaron en la mesa de la cocina, donde la luz amarillenta creaba sombras suaves que danzaban en sus rostros. Al principio, la conversación fue trivial, el clima, la familia, el jardín que Carmen cuidaba con tanto esmero. Pero a medida que las palabras fluían, la distancia entre ellos parecía disminuir, como si el aire mismo se espesara con una tensión invisible. Carmen comenzó a hablar de su juventud, de aquel matrimonio que, aunque lleno de años, había tenido momentos de profunda soledad. Carlos le escuchaba atento, atrapado por la calidez de su voz y la melancolía oculta en sus ojos. En un instante casi imperceptible, ella rozó su mano mientras enfatizaba un recuerdo, un gesto breve que hizo que él sintiera un temblor interior. No retiró la mano. Por un fugaz momento, ambos guardaron silencio, dejando que la electricidad entre ellos se hiciera palpable. Es extraño, ¿verdad?, susurró ella. A veces, uno se siente tan cerca de alguien, aunque no debería. Carlos buscó su mirada, pero Carmen la apartó, como si hubiera dicho demasiado. La noche avanzó, la copa volvió a llenarse, y en algún momento, una risa suave emergió cuando él contó una anécdota torpe de su juventud. Sin embargo, bajo aquella risa se escondía algo más profundo, un entendimiento tácito, un secreto compartido que acababa de nacer. Cuando Carlos finalmente se levantó para ir a la cama, Carmen lo acompañó hasta la escalera. Que duermas bien, dijo con voz casi de terciopelo. Él asintió y se giró para marcharse, pero al mirar hacia atrás, vio cómo ella lo observaba fijamente, con una expresión que lo decía todo y, al mismo tiempo, nada. La noche fue silenciosa, pero en el interior de Carlos se desataba una tormenta. Sabía, en lo más profundo de su corazón, que aquello era solo el principio. A la mañana siguiente, la casa en Ronda parecía envuelta en una calma inusual. Carlos se despertó temprano, demasiado temprano para un día libre, y sin embargo, se sentía extrañamente despierto. La escena de la noche anterior se reproducía en su mente como una película, el tintinear tenue de la copa, la mano de Carmen tocando la suya, su mirada cuando él subía por la escalera. Algo había cambiado, aunque ninguna palabra se hubiera dicho en voz alta, una tensión invisible impregnaba el aire, imposible de ignorar. Al entrar en la cocina, encontró la mesa ya puesta con esmero, pan recién horneado, mantequilla, mermelada, y hasta huevos revueltos, todo dispuesto con un cuidado que Carlos no esperaba. Carmen vestía un vestido veraniego en tonos pastel, con estampados florales que resaltaban su figura con delicadeza. Sus movimientos eran pausados, casi demasiado tranquilos, como si intentara convencerse a sí misma de que todo seguía igual. Pero sus ojos, esos ojos profundos de color avellana, delataban más de lo que decía. Buenos días, dijo ella sin mirarlo. Buenos días, respondió Carlos, con una voz más grave de lo habitual. Desayunaron en silencio. Solo el sonido de los cubiertos sobre los platos rompía el ambiente. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban, cada encuentro cargado de preguntas sin responder, como si ambos estuvieran buscando el valor para pronunciar lo que flotaba en el aire. Después del desayuno, Carlos se ofreció a ayudar en el jardín. Era un día cálido y soleado, y el aroma del césped recién cortado y las flores en plena floración impregnaban el ambiente. Trabajaron lado a lado, arrancando malas hierbas, podando rosales, limpiando el pequeño estanque que Carmen había creado años atrás. Las horas pasaron, pero en lugar de aliviar la tensión, ésta crecía, haciéndose más tangible. Cada mirada,
Cada roce accidental de sus manos al pasarse las herramientas parecía cargar el aire de electricidad. ¿Recuerdas cuando hicimos el estanque juntos?, preguntó Carmen mientras se arrodillaba para limpiar una piedra. Carlos asintió, sonriendo con nostalgia. Claro que sí. Me corté la mano, y tú me la curaste. Ella sonrió suavemente. Sí, me diste las gracias, pero tu mirada dijo más que tus palabras. Carlos se detuvo, intrigado. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró fijamente, con una sinceridad que sorprendió a Carlos. Siempre fuiste diferente a otros yernos, más atento, no como los demás. Carlos mantuvo su mirada más tiempo del que debía. Quizás porque tú tampoco eres como otras suegras, respondió con una sonrisa pícara. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, hasta que Carmen bajó la vista y continuó limpiando las piedras, como si nada hubiera pasado. Pero esas palabras quedaron resonando en el pecho de Carlos, como el latido persistente de un tambor. Cuando el sol comenzó a caer, se sentaron juntos en la terraza. El cielo se tiñó de tonos naranja y rosa, y los últimos pájaros trinaban sus canciones antes de la noche. Carmen había abierto una botella de vino blanco, sirviendo 2 copas en las que el líquido brillaba como un pequeño sol líquido. Por el sol, brindó ella, levantando su copa. Por el calor, añadió Carlos sin dudar. Rieron suavemente. El vino aflojó sus lenguas y las palabras se volvieron más personales y tiernas. Carmen habló de su juventud, de cómo se enamoró de su difunto esposo, pero también de la soledad que a veces la había invadido, de la sensación de no ser realmente deseada. Carlos le escuchó con una mezcla de compasión y deseo contenido. Al final, él preguntó en voz baja, ¿ahora eres feliz? Carmen guardó silencio un largo rato, luego respondió con voz temblorosa, no lo sé, pero me siento viva cuando estás aquí. Un escalofrío recorrió a Carlos. Quiso decir algo, pero ella posó su mano sobre su brazo. No hay nada malo en sentirse vivo, susurró. ¿Verdad? Carlos cerró los ojos un instante, y al abrirlos, la mano de Carmen seguía ahí, transmitiéndole un calor invisible. Como si lo uniera a ella con un lazo secreto. Aquella noche, Carlos no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, preguntándose cuándo había comenzado exactamente ese deseo, esa atracción prohibida. ¿Era solo la ausencia de Isabel o había algo más profundo que hasta entonces había reprimido? Los días siguientes, la presencia de Carmen se volvió una constante en la vida de Carlos, envolviéndolo en una mezcla de incertidumbre y tentación. Pasaban largas horas en el jardín, donde él se esforzaba más de lo habitual, incluso llegó a cortar el césped 2 veces en un mismo día, como si el esfuerzo físico pudiera disipar la tormenta interna que sentía. Carmen, por su parte, mantenía una paciencia casi ritual, sin mencionar nunca lo que ambos sabían, pero dejando que sus miradas y pequeños gestos hablaran por ellos. Un mediodía, mientras ordenaban la despensa, Carlos se giró para alcanzar una lata en la estantería alta y se encontró con Carmen a escasos centímetros, tan cerca que pudo sentir el calor de su aliento. Fue un instante fugaz, pero suficiente para desordenar sus pensamientos y acelerar su pulso. En otra ocasión, mientras ella subía una escalera para podar unas ramas bajas, resbaló ligeramente, y él la sujetó con firmeza, prolongando el contacto más de lo necesario. Carmen no se apartó de inmediato, permaneció en sus brazos un momento más, como si el tiempo se hubiera detenido, pero el momento que cambió todo llegó una tarde tras una tormenta. Carlos estaba solo en la terraza, rodeado por el aroma fresco de la tierra mojada y el murmullo de gotas que aún caían de los aleros. Carmen apareció descalza, envuelta en un ligero camisón que se pegaba suavemente a sus curvas, resaltando la silueta de una mujer que, a pesar de los años, conservaba una elegancia natural y una sensualidad discreta. Su cabello, aún húmedo, caía sobre sus hombros como ondas oscuras, y sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y ternura. Se sentó a su lado sin decir palabra. Luego, con voz baja y cargada de emoción, confesó, sé lo que sientes. Lo noto cada vez que me miras. Carlos quiso negar, pero ella levantó una mano para silenciarlo. No digas nada, susurró. Solo quiero que sepas que no te juzgo. Quedaron en silencio, compartiendo la intimidad de ese momento. Carmen continuó, no quiero destruir nada, pero tampoco puedo seguir escondiéndome. Entonces, se inclinó suavemente y depositó un beso en su mejilla. Fue un beso lleno de contención, pero también de significado profundo, como una promesa muda. Ninguno habló más, pero cuando llegaron a la escalera, ella lo miró una vez más, y en esa mirada había una invitación,
Una frontera invisible a punto de ser cruzada. Carlos sabía que si daba un paso más, nada volvería a ser igual. Sin embargo, con el corazón latiendo desbocado, comenzó a subir, escalón tras escalón, impulsado no por debilidad, sino por un deseo prohibido que ya no podía negar. Los días se sucedían en ronda con una mezcla de rutina y tensión creciente. Carlos y Carmen sentían como se acercaban irremediablemente al punto de no retorno. Ya no bastaban las miradas furtivas ni los roces casuales. Aquello se había convertido en una red invisible que los atrapaba cada vez con más fuerza. Las ausencias de Isabel, su esposa, se alargaban debido a continuas conferencias y viajes, mientras los niños disfrutaban las vacaciones en casa de unos amigos. La casa parecía pertenecer solo a ellos dos, y ese vacío se llenaba con una mezcla peligrosa de deseo y complicidad. Una tarde lluviosa, el sonido de las gotas golpeando los cristales envolvía la sala donde ambos estaban sentados. Carmen tenía una manta ligera sobre sus hombros y Carlos le había servido una taza de té humeante. Sus dedos se rozaban de nuevo, esta vez con una intención más clara, prolongando el contacto como si quisieran retener el momento para siempre. Gracias, susurró ella, con voz dulce y quebrada. Carmen, comenzó Carlos, pero ella le puso un dedo sobre los labios, sonriendo con picardía y ternura a la vez. No digas nada, Carlos. A veces las palabras solo complican las cosas. Se acercó un poco más, y él pudo percibir el aroma familiar de su cabello, ese olor cálido y reconfortante que lo había vuelto loco desde hacía semanas. Su corazón latía con fuerza, el espacio entre ellos parecía encogerse hasta desaparecer, dejando solo aquel instante suspendido en el tiempo. Me he mantenido fuerte durante mucho tiempo, dijo Carmen con un dejo de tristeza, pero ya no quiero ser solo la suegra que prepara el desayuno o poda las rosas contigo. La voz le temblaba, pero en sus ojos brillaba un destello de valentía que sorprendió a Carlos. ¿Y qué quieres ser entonces?, preguntó, con un nudo en la garganta. Ella le sonrió débilmente. La mujer en la que piensas cuando piensas en amor, aunque sea un amor prohibido. Fue como si esas palabras abrieran una puerta secreta en el pecho de Carlos, derrumbando todas las barreras. Sin pensarlo, la atrajo hacia sí, sus frentes se tocaron y sus manos se entrelazaron con una firmeza nueva. Afuera, la lluvia arreció, intentando cubrir con su ruido el latido acelerado de dos corazones que se habían encontrado en medio de un tormento silencioso. El primer beso fue un robo, tímido y lleno de inseguridad, casi una confesión de pecado. Pero sabía a deseo contenido, a semanas de espera y silencios rotos. Carmen cerró los ojos y se entregó al momento, mientras Carlos sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. Cuando se separaron, un silencio profundo los envolvió, cargado de un entendimiento que no necesitaba palabras. Aquella noche, la casa guardó un secreto que cambiaría todo. Los siguientes días se convirtieron en una sucesión de momentos robados. Cocinar juntos con las manos que se encontraban en el aire, paseos bajo la sombra de los árboles donde se abrazaban como si el mundo no existiera, noches en la terraza donde sus voces apenas eran susurros. No era una pasión desenfrenada, sino un amor que crecía en la intimidad de los gestos más pequeños. Carmen preparando el café exactamente como a Carlos le gustaba, él cubriéndola con su impermeable antes de salir bajo la lluvia, pero con cada instante compartido, la realidad se hacía más insoportable. Ambos sabían que Isabel regresaría, que el tiempo de esconderse terminaría. La pregunta no era si, sino cuando una noche, poco antes del regreso de Isabel, se encontraron de nuevo en la sala, iluminados solo por la luz tenue de unas velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Carmen apretó la mano de Carlos como si temiera perderlo. Carlos, empezó con voz temblorosa, no podemos fingir que no pasó nada, pero tampoco podemos vivir creyendo que todo está permitido. Él asintió, con el rostro serio y pesado. Lo sé. Pero lo que tenemos es real. Tan real que no puedo olvidarlo aunque quisiera. Carmen cerró los ojos y una lágrima brillante recorrió su mejilla. Entonces, que sea nuestro secreto. Un secreto que nadie podrá arrebatarnos, aunque no podamos hablar de él, aunque tenga que quedarse en las sombras. Carlos la abrazó con fuerza, un abrazo que decía más que 1000 palabras. En ese instante comprendieron que su amor no era un cuento con final feliz, sino una melodía prohibida que solo podía tocarse en el silencio. Al día siguiente, cuando el coche de Isabel apareció en la entrada, Carlos y Carmen estaban junto a la ventana. Sus manos se rozaron una última vez, breve y discreta, antes de que él se apartara y ella le regalara una sonrisa cargada de complicidad y melancolía. Desde entonces, todo parecía volver a la normalidad, al menos en apariencia.
pero en sus corazones ardía un fuego que nadie podría apagar jamás, un fuego que los acompañaría hasta el final de sus días, y cada vez que se cruzaban en las reuniones familiares, en las cenas o paseando por el jardín, aquel fuego invisible los envolvía, recordándoles que el amor verdadero, aunque prohibido, siempre encuentra su camino, pero en la penumbra de aquella casa en Ronda, algo acechaba, un secreto aún más oscuro y profundo que esperaba pacientemente para ser descubierto. Pasaron las semanas y la vida en la casa de Ronda parecía retomar su ritmo habitual. Isabel había vuelto de su viaje, trayendo consigo la energía y nerviosismo propios de quien regresa después de una ausencia prolongada. Carlos y Carmen se esforzaban por ocultar el secreto que los unía, aunque sus miradas furtivas y gestos sutiles delataban una conexión más profunda de lo que querían admitir. Una tarde, mientras preparaban la cena en la cocina, Carmen lucía un vestido azul celeste que abrazaba suavemente su figura, dejando entrever la curva de sus caderas con una elegancia discreta. Sus labios, pintados con un rojo tenue, esbozaban una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos, esos ojos que parecían esconder tormentas. Carlos, con una camisa blanca remangada hasta los codos y el ceño ligeramente fruncido, no podía evitar notar cómo la luz de la lámpara resaltaba el brillo de su piel, llena de pequeñas pecas que le daban un aire juvenil. Mientras Carmen cortaba verduras, sus manos se rozaron accidentalmente, y un pequeño escalofrío recorrió a ambos. Isabel, ajena a esa tensión, charlaba animadamente sobre su próximo viaje de trabajo, mientras los niños jugaban en el salón, pero aquella noche, cuando ya todos dormían, Carlos recibió un mensaje anónimo en su móvil. El texto era breve y perturbador: sé lo que pasa en esa casa. No juegues con fuego, Carlos. Su corazón se aceleró, y una sombra de miedo se posó sobre él. ¿Quién podría saberlo? ¿Y qué intenciones ocultaba ese misterioso aviso? Carlos miró hacia la puerta de la habitación, donde la silueta de Carmen se recortaba contra la ventana, iluminada por la luna. Ella vestía una bata ligera que apenas cubría su piel, y su cabello caía desordenado sobre sus hombros. Sin saber por qué, una mezcla de deseo y temor lo invadió, la calma se había roto. El secreto que ambos creían protegido estaba en peligro, y una amenaza invisible comenzaba a tejerse en las sombras de aquella casa. ¿Quién era el desconocido que vigilaba sus pasos? ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar por ese amor prohibido? El próximo capítulo prometía desvelar verdades ocultas y decisiones que cambiarían para siempre el destino de Carlos y Carmen.